Hay momentos en nuestra vida que todo parece avanzar tranquilamente hasta que Dios irrumpe, y así fue con Moisés. Después de 40 años de pastoreo en el desierto, un arbusto en llamas no consumido llamó su atención. Dios estaba allí hablándole, cambiando el rumbo de su vida. Hoy, en este segundo episodio de la serie El Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida, descubrimos que el llamado de Dios no es solo un evento milagroso, sino una invitación a caminar con propósito. El texto para la lectura de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bienvenidos a Axiomas, donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, nuestro querido amigo el pastor Arturo Berríos y también el pastor Franklin Garnica. Queremos nosotros extenderles un cordial saludo y pedirles también que puedan saludar a nuestra audiencia, comenzando acá por el pastor Arturo. Querido Arturo, por favor, un saludo especial para las personas que nos acompañan en este programa. Es un privilegio poder estar en su programa. Nos hemos preparado para poder compartir un tema que va a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias, Arturo. Queremos también saludar aquí a nuestro amigo, Pastor Franklin Garnica. Un saludo, por favor, para las personas que nos acompañan y también la oración para iniciar este programa. Muy bien, gracias Samuel por la invitación. Y bueno, estamos aquí para poder compartir con ustedes y extraer las enseñanzas que tiene la lección de esta semana. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Señor, en esta oportunidad, Padre, como cada semana, pedimos que nos acompañes, nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder extraer, Señor, las diversas enseñanzas que tiene el estudio de esta semana. Seas con nosotros en esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Franklin. Entonces, entramos ya de lleno en el tema de esta semana. Continuamos con la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Y la pregunta es aquí para nuestro querido amigo Arturo. Arturo, por favor, coméntanos, ahí en Éxodo capítulo 3, ¿por qué es relevante que Dios se presente como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ahí delante de Moisés? Bueno, aquí encontramos la historia, ¿no? En Éxodo capítulo 3. ¿Cómo fue llamado Moisés? Realmente fue un evento sobrenatural y Dios tenía que mostrarle quién era Dios, ¿no? Quién le estaba hablando. Es por eso que si vamos a la Biblia, vemos el capítulo 3, pero el versículo que nos interesa, porque podemos abarcar desde el 1 hasta el 6, es el 5 y el 6, ¿no? Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí nos muestra que ese Dios es el mismo que estaba con Abraham, también con Isaac y a la vez con Jacob. O sea, en otras palabras, es el mismo Dios del antepasado y el mismo Dios que estaba ahora con él. Nos muestra también acá, hay un texto acá, Mateo 22, 32. Dice acá, no soy Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, le estaba mostrando que ese Dios que había hecho historia con Abraham, ¿no? Con Isaac, también quería hacer historia con Moisés. Amén. Se puede mencionar también ahí que al mencionar a los patriarcas, ¿no? a sus antepasados, te está mostrando Dios aquí que es alguien familiar, ¿no? Que es alguien en la cual puede confiar, que es alguien en la cual sus antepasados creían y obedecían. Entonces, por eso es importante que Dios menciona, ¿no? a sus antepasados ahí. Y hay una cita acá, ¿no? Para poder dar a conocer lo que dice el folleto. Está en Patriarca y Profeta. Dice, a través de los siglos, Dios ha conducido a su pueblo mediante promesas fieles. Aún cumple su pacto. Y como ilustrar, de manera ilustrativa para entender
cómo fue esta escena cuando Moisés se presentó con Dios. Es como cuando alguien se encuentra, me acuerdo que fuimos a Cochabamba y ahí nos encontramos, ahí estaba mi hijo y vino una persona y dijo, tú eres Arturo, ¿no? Yo lo conozco a tu abuelo, también se llama Arturo, ¿no? También lo conozco a tu papá. Entonces le estaba mostrando el legado, ¿no? Toda la historia, el mismo hijo, pero mira, mostrando los antepasados. Cuando llego a un nuevo distrito, a un nuevo lugar de trabajo, ahí a veces vienen hermanos mayores que yo, ¿no? Y me dicen, yo lo conozco a su papá, la conozco a su mamá. Y entonces eso genera saber de que ya uno es bien recibido. ¿Por qué? Porque si acompañaron a mis padres, ¿no? Seguramente yo también seré acompañado. Vemos acá un sentido de continuación, entonces, dentro del contexto, dentro del pacto que Dios tiene con su pueblo. Y Moisés debía entender de que así como estuvo Dios con sus antepasados, estaría con él, ¿no? De que Dios no había olvidado a su pueblo, como decíamos ahí en el inicio ahí del programa, ¿no? Y es importante recordar también que, un poquito hablando acerca de lo que tú habías mencionado, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante también porque Él dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. También nosotros, yo por ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encuentro a Jesús en un velorio, por ejemplo, muchas veces. Y cuando Él está, la persona que fallece, ¿qué sucede? Resucita, ¿no? Entonces recordamos nosotros que Dios es un Dios que acompaña, que sostiene el pacto, que sostiene sus promesas, ¿verdad? Así es. Querido Franklin, ahí un poquito para ir avanzando en el programa, ¿por qué es importante la humildad al recibir un llamado de Dios? Bueno, Dios hace un llamado a Moisés, ¿no? Y eso lo menciona la historia aquí en Éxodo. Y bueno, lo que llama la atención es la respuesta de Moisés, ¿no? Cómo él acepta el llamado. Y en el capítulo 3, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios y le dice, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, interesante aquí la respuesta de Moisés. Destacando un aspecto importante que todo cristiano debería de tener, ¿no? Que es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la capacidad de poder reconocer tanto mis fortalezas como también mis debilidades. Y Moisés era consciente de aquello. Y eso es importante para poder recibir el apoyo y el acompañamiento de Dios. Dios no puede acompañar a una persona soberbia. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Y da gracia a los humildes. Entonces, cuán importante es poder entender que el principio de la humildad es clave para poder tener la compañía de Dios y poder hacer grandes travesías como la que hizo Moisés. Y no solo Moisés, muchas personas en la Biblia registra historias de hombres y mujeres que fueron dependientes de Dios. ¿Cuál fue la base? La humildad, ¿no? Interesante. Justamente una de las últimas lecciones que Jesús dejó antes de la cruz fue justamente la humildad. Remontándonos, por ejemplo, a aquel día de la Cena del Señor, Jesús les mostró a sus discípulos que la humildad es la verdadera medida de la grandeza. Entonces, mencionando lo que tú decías, Franklin, Moisés se pregunta, ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios no es quién eres tú, sino quién soy yo. Tanto es que en el mandato, yo creo que también lo veremos ahí en el programa, Dios le dice, el yo soy, ¿no? Te envía, ¿no? Claro. Entonces, no se trata, querido amigo, de quiénes somos nosotros para enfrentar los desafíos de la vida, sino de quién nos manda y quién va con nosotros, ¿verdad? Tal vez algo más en esta parte. Sí, es interesante que Dios tuvo que enseñarle a Moisés 40 años a vivir con ovejas, aprender a ser humilde, ¿no? Y a veces nosotros también necesitamos pasar un buen tiempo en la vida para aprender esta lección de la humildad. Sí, lo que menciona Pastor ahí, en la cultura o en el contexto egipcio en la cual se crió Moisés, ser pastor de ovejas era algo denigrante. Lo peor. Y ahora Moisés está pastoreando ovejas durante todos esos 40 años. Ha sido necesario un proceso de preparación para recibir este gran llamado que recibe Moisés de parte de Dios, ¿no? Claro que sí, es muy importante. Y usted, amigo, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que usted siente al estudiar historias como esta, la historia de Moisés? ¿Dios te ha llamado alguna vez a algo que parecía muy grande para ti?
¿Y qué promesas de Dios te han animado a confiar en medio de tu debilidad? Escribe por favor en los comentarios tu opinión, tu experiencia, para que nosotros también podamos interactuar contigo. Y también queremos recordar que en algún punto todos nosotros hacemos las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? La Biblia ofrece verdades eternas que atraviesan generaciones y culturas. Estudiarlas, iluminar tu presente y redirigir tu futuro, porque el que busca con el corazón sincero siempre encuentra. Estudia la Biblia. Estamos de retorno para continuar con este bloque y poder ver ahí algunas verdades más acerca de esta linda historia. Ahora veremos cómo Dios revela su identidad a Moisés y responde a sus excusas con promesas poderosas. La pregunta aquí que viene para nuestro querido invitado, y aprovechando también tu presencia, Arturo, ¿qué significa que Dios se presente como el yo soy? ¿No? Justamente retomando la idea del bloque anterior, ¿verdad? Sí, es interesante ese término, yo soy el que soy, ¿no? Y obviamente que eso lo encontramos en la Biblia, ¿no? Vamos a ir al capítulo 3, desde el 13 al 22, pero solo tomamos dos textos, el 13 y el 14. Dice acá, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y el 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Bueno, aquí nos muestra, Dios quería darle la autoridad, ¿no? Al decir yo soy, se refería obviamente a ese Dios eterno, a ese Dios que siempre existió, ¿no? Encontramos aquí 4 características. Primeramente, la autoexistencia, ¿no? Estaba diciendo, yo siempre existí, soy eterno, no hay un creador. La mente humana pareciera que todo lo que tenemos es creado por algo, pero Dios no, es autoexistente. 2, inmutabilidad, ¿no? Si Dios es inmutable, no cambia. 3, autosuficiencia, ¿no? Dios no depende de nadie, es autosuficiente. Y finalmente, revelación, ¿no? Dios se revela mediante su palabra, la Biblia. Y aquí también encontramos un texto que está en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, el yo soy es el mismo de la creación, el mismo que estaba con Moisés y el mismo que está con nosotros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, Sí. qué lindo saber que tenemos un Dios constante. Y mira Arturo, si Dios es autosuficiente, si Dios es autoexistente, si Él es todopoderoso y todo aquello que tú has mencionado, entonces Él es la persona más importante y más indicada para dirigir nuestra vida, ¿no? Tal vez Franklin, alguna acotación ahí para después avanzar. Sí, no, interesante cómo Dios se manifiesta dándole más seguridad, ¿no? a Moisés para que pueda llevar adelante este cometido, esta misión que ha recibido de él mismo, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros también podamos ver el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros con esa seguridad con la que tenía Moisés, ¿no? Muchas gracias, Franklin, por ese complemento. Tal vez, Arturo, Sí, algo más. Sin pena, hay tiempo. Estuve investigando el yo soy, ¿no? Que luego se transforma en Jehová, en Yahvé. Dice acá, depende de nada ni nadie para existir. Bueno, ese es el significado de yo soy. No depende de nada ni de nadie para existir. Bueno, si aquí vemos alguna cosa, todo dependió de unas manos que lo fabriquen, hasta nosotros. No hay nada que haya aparecido de la nada. Pero Dios, ahí explica el yo soy, ¿no? Yo siempre he existido, siempre he estado ahí. Y obviamente la palabra Yahvé es una palabra que está compuesto con 4 consonantes hebreas. En otras palabras, es difícil pronunciarlo. Luego otras versiones, entre ellas la Reina Valera, le ponen, ¿no?, vocales, lo cual lo llamamos Yahvé. Pero en sí, la palabra Jehová, el que hace llegar a ser, ¿no? En otras palabras, es el que hace. Wow. ¿No?
Tú has dicho algo que me llamó la atención y yo quisiera retomar aquello. Tú dijiste que Dios siempre está en presente, ¿no? Porque Dios no está sometido a tiempo, Dios está por fuera del tiempo, Él es el creador del tiempo. Y eso me lleva a reflexionar también con usted, querido amigo que nos acompaña en este programa, de que nosotros vemos el tiempo pasado, presente y futuro. Dios está por fuera del tiempo, ¿no? Él ve los tres al mismo tiempo. O sea, cuando yo pienso que Dios está demorando en venir a mi auxilio, cuando yo pienso que Dios se atrasa, o cuando a veces la impaciencia quiera vencer mi vida, yo quiero recordarle que usted siempre debe pensar que Dios siempre llega a tiempo. Bien, continuamos entonces, querido Franklin. Es importante también que tú nos ayudes a entender cómo responde Dios a las excusas que pone Moisés. Claro, el llamado que estaba recibiendo de parte de Dios Moisés no era tan sencillo de decidir, ¿no? Decir, bueno, está bien, voy, ¿no? Era muy Era complejo peligroso, ¿no? para él, era bien peligroso, era algo, bueno, para ese tiempo era muy difícil, ¿no? Desde el sentido humano era imposible. Entonces, pero Dios recibe de parte de Moisés diversas excusas, ¿no? Pero Señor, podemos ver algunas de ellas en el capítulo 4, versículo 1, dice, ellos no me creerán. Capítulo 4, 10, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ¿no? Anticipadamente aquí en el capítulo 3, 11, vemos ahí, ¿quién soy yo? Dice, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? O sea, diversas excusas que va presentando Moisés, pero lo que llama la atención es que Dios, a pesar de las dificultades que el ser humano tiene de poder enfrentar diferentes desafíos, Dios hace el acompañamiento. Y ahí está la promesa de Dios. Capítulo 4, versículos 12 y 15 dice así, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el versículo 13, Moisés le dice al Señor, envía otro, ¿no? Pero nuevamente Dios se manifiesta aquí en el versículo 15 y dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hay de hacer. O sea, las diferentes excusas que presentó Moisés, aquí vemos a un Dios que le presenta también promesas, ¿no? No puedo, Señor, tú vas a poder por esto, porque yo estaré contigo. Y lo mismo pasa también en nuestro diario vivir, ¿no? En nuestro caminar cristiano también enfrentamos diferentes tipos de situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y tenemos miedo, inseguridad, y dice, ¿será que si tomo este camino, será que me va a traer buenas cosas en mi vida? Si soy fiel a Dios, ¿será que me va a ir bien? Entonces Dios, a la par de eso, a la par de las excusas que nosotros como humanos podemos presentar, Dios también nos trae promesas. Amén. Es interesante porque yo analizando un poco mientras tú ahí comentabas, me puse a analizar algo. Primero él dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, ellos no me creerán. O sea, para que yo cumpla mi misión, para que no pueda cumplir mi misión, la excusa es que ellos, está en el otro. ¿Me entiendes? El problema está en el otro. No soy suficiente porque ellos no me van a creer. Y cuando Dios presenta sus promesas, ¿no? Ahí después dice, yo nunca he sido. Nota que el problema o está en ellos o está en mí, pero no cumplo la misión. Y hay otra excusa también, ¿no? Un pedido. Te ruego que mandes a otra persona. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, no puedo mandar a otro, yo te elegí a ti, pero sí puedo mandarte acompañado. No podemos, o sea, Dios espera que nosotros no rehusamos la misión, no rehusemos la misión a la cual Él nos ha enviado. Capaz no puede elegir a otro, pero sí puede enviarnos acompañado. Y ahí es donde aparece la figura de Aarón, ¿verdad? El hombre es experto en poner excusas. Bueno, somos expertos, ¿no? Desde que hay excusas, nadie tiene la culpa, ¿no? Y obviamente que Moisés tampoco está inmerso a eso. Pero es interesante que Dios, cuando ponemos las manos de Dios en nuestros problemas, Dios va más allá de nuestras excusas. O sea, Dios es más grande que cualquier excusa humana. Qué lindo saber que tenemos un Dios poderoso. Podemos nosotros capaz de ser pequeños, tal vez tenemos dificultad para hablar, incluso el color de nuestra piel, nuestro apellido, pero a pesar de eso, Dios, cómo no, puede usar a esa persona, ¿no? Así como lo usó Moisés. Qué lindo. Hay un detalle también que me gusta en el relato y es justamente la señal que Dios le dice a Moisés que va a hacer. Toma tu vara, ¿no?
y se convierte en una serpiente, ¿no? Y es interesante porque yo reflexionando un poco también se me viene a la mente el Salmo 23, ¿no? La vara de Moisés dio vida a una serpiente, la vara del Señor nos da vida a nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, noten cómo Dios le muestra a Moisés su poder. A cada excusa Dios tiene promesa, ¿no? Entonces, queridos amigos, podemos presentarle al Señor 1000 excusas y Él tendrá 1000 promesas para nosotros. Tiene una misión, tiene un llamado y nosotros debemos responder con valentía. Y así como Moisés, a pesar de sus excusas, llegó a un punto que él dijo, ya no puedo más contender con el Señor, yo iré, ¿verdad? Mientras él dice, y hay algo interesante, mientras él dice, Señor, envía a otro, Isaías, por ejemplo, nos recuerda qué debemos responder, ¿verdad? Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero no saben por dónde empezar. La Biblia no solo informa, te transforma. Sus palabras tienen poder para romper cadenas internas, abrir la mente y renovar el corazón. Estudiar la Biblia es comenzar una historia nueva. Comienza la tuya, estudia la Biblia. Estamos de retorno para allá. El último bloque de nuestro programa ha sido un estudio lindo, profundo, deleitoso en poder encontrar en la historia de Moisés lecciones importantes para nuestra vida. Ya en camino a Egipto, Moisés se enfrenta a una confrontación divina inesperada. ¿Por qué? Porque la obediencia parcial no basta. Tengo algunas preguntas, las últimas preguntas de este programa, aquí primeramente con Arturo. Arturo, ¿qué nos enseña este incidente de Moisés en la circuncisión de su hijo? Bien, Samuel, aquí nos habla acerca de la circuncisión, ¿no? Y obviamente que en Éxodo nos explica un poquito cuál fue el error de Moisés y cómo su esposa le ayuda, ¿no? Cómo la mujer idónea sale al auxilio del buen esposo. Capítulo 4, desde el versículo 18 para adelante, vamos a tomar desde el versículo 23. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no han querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aconteció que en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y lo quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, esta práctica, que todavía lo hacen los judíos, era una práctica que Dios puso, ¿no? Para separar. Cuando era circuncidado, el 8º día, el bebé, obviamente varoncito, era una muestra que ese bebé estaba siendo separado de manera literal, podemos decir, porque quedaba una cicatriz, quedaba una herida, era cortado un pedacito de su prepucio, ¿no? Del pene del varoncito. Y obviamente que también, un poquito investigando, para que los varones puedan tener descendencia, tenían que ser circuncidados. Wow. ¿No? Si no, no podían tener hijos. Entonces, era algo que lo tomaban muy en serio en la época podemos decir, de Moisés. Todavía los judíos lo practican. Y obviamente que Moisés había incurrido que su hijo menor no fue circuncidado. Y ahí hubo problemas en cuestión del ejemplo, ¿no? Moisés fue elegido por Dios para que él pueda dar a conocer las verdades de Dios, pero como un líder podía hablar a lo que no había practicado. Y ahí Séfora va a hacerlo rápido, ¿no? Y obviamente que ahí Moisés queda más tranquilo como líder y también su palabra, todos sus mensajes, tenía la fuerza que Dios quería que la tenga. Y entonces, para resumir, para poder ahí sintetizar tu respuesta, Arturo, ¿cómo podemos nosotros cumplir una misión desconocida cuando nosotros desobedecemos en una responsabilidad conocida, ¿no? ¿Cómo puedo yo tomar un desafío que yo no conozco
si algo que yo sé que tengo que hacer, no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso en la vida, amigos. Nosotros queremos desafíos más grandes y los desafíos pequeños nosotros no lo estamos cumpliendo. A veces queremos de Dios manifestaciones grandes cuando nuestras pequeñas labores de búsqueda constante, digamos así, que son cosas básicas de nuestra vida, nosotros estamos descuidando. ¿Cómo quiero yo escuchar la voz de Dios el sábado si no me ha acercado su presencia durante toda la semana, ¿no? Sí, y aquí habla acerca de la obediencia. O sea, nosotros podemos poner excusas para no mostrar obediencia. O podemos tener una obediencia a medias. Pero estudiando el folleto, en la experiencia mía, yo aprendí a ser obediente. Amén. ¿No? Y Dios quiere hijos obedientes. No quiere que la obediencia sea a medias, ¿no? Y creo que esa parte como humanos tenemos que mejorar, ¿no? Dios nos manda que guardemos sus mandamientos y tenemos que ser obedientes. Franklin, aplicaciones prácticas para ir ya cerrando este programa. Sí, yo encontré una aplicación práctica que nosotros como cristianos podemos estar ahí, ¿no? Involucrados en el estudio de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? La zarza ardiente representa para nosotros ahora la palabra de Dios, ¿no? Porque en medio de la zarza ardiente estaba la presencia de Dios haciendo un llamado, ¿no? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, ¿no? Entonces, ese mensaje para nosotros ahora representa la Biblia, ¿no? En aquel tiempo no había una Biblia, pero Dios se manifestaba de forma audible a sus hijos. Y lo que llama la atención es la respuesta de Moisés, cuando dice el mismo versículo, al final, heme aquí, haciendo referencia ahí a una disposición, ¿no? Y eso nos lleva a recordar Isaías 6:8, ¿no? Que dice, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Entonces yo creo que una de las aplicaciones prácticas que nosotros podemos encontrar es estudiar la palabra de Dios. Queremos buscar qué Dios quiere lograr en mi vida, estudiemos la Biblia y vamos a encontrar. Pero también a la par tenemos que ir dispuestos, humildes como lo era Moisés, ¿no? Y de esa manera veremos a Dios actuando en nuestra vida, ¿no? Quizás un corazón necio y soberbio, pero Dios actuará si nosotros nos tornamos humildes y dependientes de Él. Muy bien. Arturo, algunas conclusiones, pequeños consejos para nuestra audiencia. Sí, yo quedé maravillado con el yo soy. Bueno, manera de ilustrar. Cierta vez un hombre tenía su auto y se le malogró, ¿no? Y así que él quería ver la manera para hacer funcionar, pero no daba el auto. De repente se acercó un hombre ya con pelo blanco, ¿no? Se notaba un hombre de mucha experiencia. Y le dijo, oye, joven, señor, ¿te ayudo? Y él dijo, no creo que lo haga funcionar porque yo sé algo de mecánica y nada. Y le dijo, deme espacio, campo. Comenzó a tocar el motor y ¡prá! Le dijo, prende, y comenzó a encender. Y le preguntó el joven, ¿y usted quién es? Y él respondió, yo soy Henry Ford. Soy el que he creado este motor, esta máquina. Es lo mismo. Al decir yo soy, yo creo que nosotros tenemos que estar seguros. Yo soy el creador, yo soy el que te formó desde que estabas en la panza de tu mami. O sea, yo soy el que te he guiado tantos años. Es por eso que no podemos nosotros decir que estamos solos. El simple hecho de recordar ese yo soy, hoy estamos en las mejores manos. Qué interesante. Wow, realmente hay mucho por extraer, hay muchas lecciones todavía. Y me llama la atención que cuando Moisés sale de Egipto hacia el desierto, él paga un precio, ¿no? Con dolor, él tiene que ir para allá. Cuando él vuelve para Egipto, Dios promete con el llamado el sustento, ¿no? Con el llamado su compañía. Nosotros, queridos amigos, muchas veces nos alejamos de Dios y nos toca pagar el precio. Con dolor y sufrimiento recibimos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero cuando obedecemos al llamado, aseguramos su compañía. No seamos como Faraón. Aquellas señales que llevó Moisés se terminaron convirtiendo en plagas de destrucción. Señales de manifestación divina se terminaron convirtiendo en plagas de destrucción para su pueblo, por ese corazón duro que no quiso quebrantarse. El llamado de Dios a Moisés comenzó con fuego, pero no fue para destruirlo, sino para encenderlo. ¿Y tú? ¿Estás atento a la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tus excusas y seguir su propósito?
Muchas gracias por habernos acompañado con este programa. Gracias también a nuestros invitados. Nos vemos la próxima semana.